Vamos a continuar analizando los diferentes lípidos. Estamos viendo los lípidos y este es el vídeo 2. En el anterior vídeo finalizamos explicando las características de los ácidos grasos. En este vamos a continuar explicando las características de los ácidos grasos. Con ello vamos a finalizar el apartado sobre ácidos grasos. Lo primero es que un ácido graso es una sustancia, recordad, una sustancia anfipática. Tiene una parte polar que le gusta el agua, hidrófila, y una parte apolar que no le gusta el agua, hidrófoba. Entonces, mirad, a esta parte le gusta el agua, es el grupo ácido, y a la larga cadena hidrocarbonada no le gusta el agua. Entonces, ¿qué ocurre? Que los grupos carboxilo, como les gusta el agua, entre ellos también se van a unir y van a formar puentes de hidrógeno entre ellos. Mirad, puentes de hidrógeno entre los cuatro ácidos grasos, de las cabezas polares. Y luego las largas cadenas hidrocarbonadas forman enlaces de Van der Waals. Esa es otra característica. Tenéis aquí. Otra característica. Reaccionan con los alcoholes formando ésteres, es decir, reaccionan con la glicerina, por ejemplo, y forman ésteres. La reacción de esterificación. También se pueden hidrolizar en presencia de una sal, de la sosa, por ejemplo, y formar sales de sodio y potasio y jabones. Aquí tenemos que dan lugar a la reacción de esterificación y de saponificación. Podéis resumirlo en ello. En cuanto a los puntos de fusión, recordamos, aumentan con la longitud de la cadena, ya que va a haber más interacciones de Van der Waals. Fijaos, cuanto más larga sea la cadena, más enlaces de este tipo va a haber. Por lo tanto, va a necesitarse más temperatura para que se funda. Eso significa el punto de fusión. Cuanto más alto sea, más temperatura hace falta para fundirlo. Alto punto de fusión, sólido a temperatura ambiente. Bajo punto de fusión, líquido a temperatura ambiente. Aumenta con la longitud de la cadena el punto de fusión. Pero claro, la presencia de codos baja el punto de fusión, disminuye el punto de fusión, porque hay menos interacciones con otras cadenas. Recordad, presencia de codos, menos interacción entre las cadenas, baja el punto de fusión. Esto es más fácil fundirlo. Eso ocurre en los lípidos insaponificables, que tienen dobles enlaces. Los codos se forman en los dobles enlaces. Por eso el aceite, que tiene muchos lípidos insaponificables, es líquido, y nuestra grasa con muchos lípidos saponificables es sólido. Aquí tenéis las diferentes moléculas, hidrofóbica, hidrofílica y anfipática. Esto es lo mismo que en el anterior vídeo, os lo repasáis. Hidrofílica, le gusta es polar, se disuelve en agua. Hidrofóbica, es apolar, no se disuelve en agua, pero sí en disolventes apolares. Y anfipática, una región hidrofílica y otra hidrofóbica. Vamos a pasar al primer tipo de lípidos, los lípidos con ácidos grasos o saponificables. Dentro de ellos empezamos por los simples. Hay dos típicos, hay dos principalmente, las grasas y las ceras. Empezamos por la grasa, o los acilglicéridos. Los acilglicéridos y las... Bueno, aquí tenéis los diferentes tipos de ácido graso, más de ácido graso de lípido. Acilglicéridos y ceras. Lípidos saponificables que sufren hidrólisis por reacciones de saponificación, es decir, que pueden romperse por la saponificación. ¿Por qué están formados? Pues mirad, están formados por una larga cadena de ácidos grasos, una o varias, y presentan un alcohol con el que se van a formar. Recordad que el enlace este se forma entre el grupo ácido del ácido graso y el grupo alcohol, OH. Pues se van a diferenciar por el tipo de alcohol que presenta. Pasamos a los acilglicéridos. Los acilglicéridos están compuestos por una glicerina, que es un trialcohol, glicerina, trialcohol, lo vamos a ver después, que puede contener 1, 2 o 3 ácidos grasos.
1, 2 o 3. Si contiene solo un ácido graso, tendríamos los monoacilglicéridos, como su mismo nombre indica. Mono de uno, acil de un ácido, glicérido de glicerina. Diacilglicéridos presentan dos ácidos grasos y triacilglicéridos presentan tres ácidos grasos. Los más abundantes son los triacilglicéridos o grasas. ¿Vale? Entonces, estos son los que están en nuestro cuerpo. Son los que cuando te hacen análisis son los triglicéridos que te aparecen en el análisis. Definimos triglicérido como una biomolécula lipídica constituida por un éster. O sea, se trata de un éster de glicerina con tres ácidos grasos. Esta sería la definición que quiero que os estudiéis. Los ácidos grasos pueden ser iguales o pueden ser diferentes. La cuestión es que son tres. Mirad, aquí te tiramos la formación de un triacilglicérido. Fijaos como tres ácidos grasos se unen a una glicerina. Trialcohol, acordaos, tres alcoholes, 1, 2 y 3. Y forman un triacilglicérido. Triacil, un ácido, 2, 3 ácidos, glicérido de glicerina. Esto es un éster, porque tiene enlaces de tipo éster. Pues las grasas son apolares e insolubles en agua, ya que no tiene ningún grupo OH libre. Al no tener ningún grupo OH, son apolares, no les gusta el agua. Se han perdido los grupos OH. Fijaos, aquí tendríamos de nuevo la reacción en la que los ácidos palmíticos, cada uno de ellos, fijaos, acordaos, ácido graso, larga cadena hidrocarbonada y un grupo ácido, un grupo carboxilo, se unen a una glicerina y forman este tipo de acilglicérido, que lo tenemos aquí. Esto estaría dentro de nuestra grasa. Esto sería una célula, un adipocito. Bueno, pues mirad, monoacilglicérido, una glicerina y un ácido graso solo. Diacilglicérido, una glicerina y dos ácidos grasos, siempre por enlaces éster. Y triacilglicérido, una glicerina y tres ácidos grasos. Aquí tenéis otro ejemplo en el que os aparece una glicerina, en este caso un triacilglicérido, en este caso está al revés. Fijaos, glicerina, que ha perdido los grupos hidroxilo, y luego los ácidos grasos, que fijaos, esta es la larga cadena hidrocarbonada, que también nos la pueden poner de esta manera. Pues mirad, triacilglicéridos, principalmente, fijaos, si los ácidos grasos son saturados, sube el punto de fusión, por lo tanto, los ácidos grasos saturados dan lugar a grasas de tipo sólido, los que están normalmente en los animales. Si los ácidos grasos son insaturados, da lugar a grasas, da lugar a aceites de tipo líquido, insaturado, líquido, saturado, sólido. Aquí tenéis la explicación nuevamente. Origen vegetal, aceite. Son muy ricos en insaturados, por lo que bajo el punto de fusión. Son líquidos a temperatura ambiente. Origen animal, ácido graso saturado, sólido a temperatura. Muy importante. Dos funciones muy importantes de la grasa, de los glicéridos, de los acilglicéridos. Fuente de energía. O sea, son, digamos que reserva energética, principalmente. Reserva energética. Otra función muy importante, aislante térmico. Yo diría esas dos son las más importantes. Quedaos con funciones de reserva de energía y aislante térmico. El valor y el aporte energético de la grasa es superior al de los glúcidos. Nos aportan más energía. Mirad esta pregunta interesante. Expongo una explicación que justifique que los animales utilizan lípidos, nosotros utilizamos lípidos, y los vegetales glúcidos como reserva energética. ¿Por qué ocurre eso? Pues mirad, primero de todo, la grasa libera más energía que los glúcidos, por lo tanto nosotros utilizamos grasa porque somos más eficientes que las plantas. Además de todo ello,
Los glúcidos se almacenan con agua, por lo tanto necesitan más volumen, mientras que los lípidos repelen el agua, necesitamos menos volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que una planta, como está fija en el suelo, le da lo mismo pesar más, porque no se va a mover. Pero a nosotros no nos da lo mismo. Nosotros necesitamos tener algo que nos aporte mucha energía y que ocupe poco espacio. Por lo tanto, almacenamos la energía en forma de grasas, que por menos peso aporta pues, la misma energía, o aporta más energía. Pregunta interesante. Mira, aquí tenemos un adipocito de mamífero, la grasa que se almacena en estas células. Aquí tendríamos dicha grasa. Pasamos a la cera. ¿Qué es una cera? Mirad, una cera es un éster, porque está formado por el enlace éster, en este caso, de un solo ácido graso unida a un alcohol, pero de una cadena muy larga. ¿Vale? El alcohol de cadena muy larga. Diferencia con los que hemos visto anteriormente. Antes eran ácido graso unido a un trialcohol, que era la glicerina. Acordaos. Mirad. Glicerina, un trialcohol, tres ácidos grasos, y aquí tendríamos el otro. En este caso no, en este caso, como hemos dicho, sería un ácido graso unido a un alcohol de cadena larga. Estos son, no les gusta el agua, por lo tanto son hidrófobos, hidrofóbicos, perdón. Por lo tanto, son insolubles en agua. ¿Qué función presentan? Función de protección y de revestimiento. ¿Vale? Aíslan a las plantas para protegerlos de la evaporación. Función de protección y revestimiento. Los fosfolípidos son los siguientes. Los vamos a analizar en el siguiente vídeo.